en vivo en YouTube. Es lo único que podemos hacer. En efecto, Facebook nos bloqueó porque estábamos utilizando el, eh, el video de la ceremonia. Yo no lo veo, pero bueno, yo voy a grabar como quiera este programa y lo vamos a colocar en YouTube en breve, en un rato. Como dije, estamos en bonitasradio.net. En bonitasradio.net usted puede ir a donar a PayPal y tarjetas de crédito. De hecho, todos estos asuntos son importantes cuando estamos solicitando de ustedes la contribución, porque parte de esto es que alguien venga con mucha más experiencia que nosotros y pueda arreglarnos este tollo de hoy. Ya ustedes ven. Lo más importante, estamos aquí, este programa va a estar en la red social en breve. Vamos a hablar hoy, dije, de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación a los muelles. El gobernador de Puerto Rico le solicita al presidente Joe Biden que intervenga por lo que está pasando allí en los muelles, un problema de manejo de conflicto obrero-patronal que el gobierno de Puerto Rico no ha podido dar pie con bola. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo o no ocurre en el área de el asunto de Rincón. Rincón, que ustedes saben, lleva por lo menos ya mes y medio, casi 2 meses, en una controversia que al día de hoy no hay resolución ni de la Junta de Planificación, ni de la Oficina de Gerencia de Permisos, así como tampoco de el área del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Pero antes yo quisiera exclusivamente hablar de lo que pasó en esta mañana. Ayer pasó que la puertorriqueña por opción, Yasmín Camacho Quinn ganó una medalla de oro por el Comité Olímpico y la representación de Puerto Rico, porque entiende que ella le debía eso a sus raíces de puertorriqueña, ya que su madre es puertorriqueña, vive donde ella nació, allí en Carolina del Norte. Vamos a hablar con Rodrigo Otero Goico de todo lo que tiene, lo que representa para Puerto Rico este triunfo. Y perdonen el para atrás y para adelante, pero realmente este programa va a ser un programa atípico por esto que nos acaba de pasar, que yo espero que podamos resolver en breve. Vamos a llamar a Rodrigo. Antes, recuerden, vayan a bonitasradio.net. También pueden ir a Fundación Periodismo 21. Rodrigo Otero Goico, déjeme dar los inicios del programa. Hemos tenido problemas con Facebook y aparentemente nos bloquearon, así es que eventualmente bregaremos con eso, pero bueno, vamos a seguir acá. Estamos grabando el programa para que nuestros internautas tengan espacio para verlo en YouTube. Como dije, Fundación Periodismo 21, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. También recibimos cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También pueden ir a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. Estamos en los programas tipo podcast. También pueden ir a bonitasradio.net, ya lo dije, gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y también a la cooperativa de Vega Alta. Vamos a llamar a Rodrigo Otero Goico, que nos enganchó el teléfono. Es que hoy estamos en esto bien difícil. Rodrigo Otero Goico no podía engancharnos, tenemos problemas con el en vivo, pero estamos grabando este programa y sale en YouTube. Esperábamos que estuviéramos en vivo en YouTube, pero parece que no estamos en vivo en YouTube. Así es que lo primero que quisiéramos comentar
el asunto de Yasmín Camacho Quinn trae a la atención un hecho importantísimo que tiene que ver con cuando usted escoge allí en las Olimpiadas participar por otro país que no es el de su origen biológico. A mí me ha parecido interesante todas las dinámicas y discusiones, pero yo quisiera que primero habláramos del deporte desde lo que logró ayer y básicamente hoy para nosotros, Yasmín Camacho Quinn. Yasmín Camacho Quinn conquista la segunda medalla de oro para Puerto Rico de manera consecutiva, en juegos consecutivos, y las consiguen dos mujeres, Carmen, Mónica Puig y ahora Yasmín Camacho Quinn. Lo que la gesta de Yasmín Camacho Quinn queda cementada para la historia, no solamente por su medalla de oro, sino ahora ella ostenta el récord olímpico de 12.26, o sea que Yasmín Camacho Quinn es la barra para usted, la meta para usted ir a unos Juegos Olímpicos es la marca de la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn. En términos de la gesta exclusivamente, como te dije, deportiva, es una joven que se prepara, que viene tratando de llegar a las Olimpiadas. Sabemos lo que pasó en el 2016, sabemos lo que pasó igualmente en Río. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una joven de 24 años que se ha preparado incluso con una preparación no típica, sobre todo en Estados Unidos, porque ella no tiene un entrenador que está 24/7 con ella, es un entrenador a tiempo parcial. De hecho, en la pandemia habló de lo que significó tener por control remoto a su entrenador para hacer estos juegos. Es realmente, además de obviamente trabajo físico, mucha disciplina, lo que podríamos decir que tiene esta joven para llegar a su meta. Yasmín Camacho Quinn trabajó en su nivel mental, a nivel mental. En el 2016 en Río ella no pudo completar la semifinal porque se llevó una de las vallas y no pudo completar la carrera. Las habilidades siempre las tuvo. Ella entrenó físicamente, se mantuvo activa y se mantuvo trabajando en lo mental para poder llegar a estos Juegos de Tokio a destiempo. Recuerda que estos juegos se supone que hubieran sido el año pasado. Claro. A destiempo, con todos los retos de su entrenador, que es de Irlanda, y que tuvieron ese entrenamiento a tiempo parcial, como tú bien mencionas. Pero algo interesante, Carmen, exactamente ese trabajo mental que ella tuvo que realizar, se topó con la misma situación en esa carrera final. En la novena valla ella tocó la valla, y ella ahí mantuvo el temple, mantuvo su carrera, que lo que demuestra es que ella trabajó arduamente para poder sobrellevar cualquier obstáculo, valga que valga la comparación, cualquier obstáculo que pudiera enfrentar de camino a esa medalla de oro. Yasmín Camacho Quinn es un ejemplo de la perseverancia, de que siempre va a haber otras oportunidades siempre y cuando usted se mantenga entrenando y enfocado o enfocada. Claro. ¿Cómo desde el deporte lees la insistencia de algunos y algunas en desactivar la identidad que ha asumido valientemente esta joven sin haber nacido en Puerto Rico, que tiene contacto con Puerto Rico aparentemente exclusivamente a través de su madre, que tiene la emoción de haber conocido a su abuela a los 19 años? Pues porque obviamente hay unas distancias que nosotros no conocemos las interioridades, pero nos podemos imaginar por qué las distancias con el país puertorriqueño. ¿Cómo lees esa insistencia de algunos de querer tachar la identidad de esta joven como puertorriqueña? A mí no, en mi opinión, Carmen, esto siempre ha sido
un intento de minimizar cualquier logro que el pueblo de Puerto Rico logre, en este caso a través de su soberanía deportiva, que para muchos le pica la soberanía deportiva de Puerto Rico, y que cada 4 años, por lo menos olímpicamente, panamericanos, centroamericanos, nosotros competimos de tú a tú como iguales con el resto del mundo. Esta insistencia de recalcar cuán puertorriqueño es o no es el atleta, lo hemos visto anteriormente. Voy a mencionar 2 nombres. Lo vimos con Jerome Mincy, con la Selección Nacional de Baloncesto. Lo vimos con Mónica Puig el año pasado, en las Olimpiadas pasadas, que intentan agarrarse del hecho de que que no nació en Puerto Rico, o que no habla el lenguaje como lo hablamos todos aquí en Puerto Rico, para minimizar, para poner un asterisco, para hacerle creer a las personas que escuchan, de que no somos suficientes. Eso pues queda demostrado que es un intento infructuoso de lo que está intentando hacer. Yamín Camacho Quinn decidió correr por Puerto Rico porque es elegible, porque lo lleva en su corazón, porque lo lleva en su sangre, y pues ella escogió ser competidora por Puerto Rico, y nosotros estamos muy orgullosos de eso. ¿Qué significa? ¿Cuál puede ser la diferencia entre todo cómo se estructura el asunto del deporte olímpico? Que esta joven decida competir por Puerto Rico versus competir por una poderosa comisión olímpica como es la de Estados Unidos. Correr por Estados Unidos es ser una atleta, o competir por Estados Unidos es ser un atleta entre cientos de miles. Competir por Puerto Rico es ser de un grupo de atletas que, más allá de su trabajo ser competidor o ser atleta, es pertenecer a un grupo de orgullosos atletas. O sea, en Puerto Rico nosotros competimos por el orgullo, por demostrar que estamos. En Estados Unidos es como se ha masificado el deporte al punto donde no existe una conexión necesariamente entre ese patriotismo y lo que se está viviendo. O sea, Yamín Camacho Quinn sabía que hay un elemento mucho más poderoso en competir por nuestra bandera, y ella no titubeó. Ella no ni lo pensó 2 segundos. Ella dijo: yo voy a competir por Puerto Rico, si puedo competir por Puerto Rico, voy para allá y no voy a mirar para atrás. En términos de las oportunidades que tiene como atleta, ¿hay alguna diferencia? Los auspiciadores, etcétera. En el nivel donde ella está corriendo, no, Carmen. O sea, ella es la campeona olímpica. Ahora mismo los auspiciadores no están mirando la bandera. Bueno, pero eso es ahora que obtuvo la bandera. La medalla. O sea, antes significaba algo. Una diferencia. Sin duda alguna, definitivamente. El hecho de que ella el hecho de que ella estaba corriendo por Puerto Rico, sin duda alguna, no era tan atractivo para los auspiciadores, sin duda. Ahora no, ahora, como tú bien mencionas, ahora cambia la cosa. Muy bien, pues bueno, Rodrigo, gracias. Esperemos resolver los asuntos relacionados con la transmisión para que tengas tu programa a las 12, si no, pues a grabar y volvemos y colocamos. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Bueno, realmente yo quisiera ir a lo que ha sido una crítica constante con bien poco. Y yo voy a hacer una analogía aquí bien interesante. En República Dominicana, hoy, hay una medalla gracias a que este luchador, Michel Bonat Zacarías, fue a competir por República Dominicana, pero es de padres haitianos. De hecho, este joven, yo no sé cuál es el estatus. Tiene que haber resuelto su estatus porque
en República Dominicana hay un issue bien grande con los haitianos, que incluso las personas que viven, que nacen allí, de padres haitianos, no necesariamente tienen la ciudadanía dominicana. Este joven acaba de competir y es la primera vez que República Dominicana tiene una medalla olímpica en lucha. Porque esto es porque en efecto, lo puedes decir alto porque no te escucho. ¿Me lo puedes decir alto? Halterofilia. Ok. Es weightlifting, exacto. Es lo que está pasando en Puerto Rico se repite y se repite en otros países. Claro, en Puerto Rico parecería que la lucha de algunos por seguir negando lo que somos y apegarse exclusivamente a que Puerto Rico no es una nación porque no es un país soberano, los coloca en insistir en que nuestra diáspora puertorriqueña no existe. Y entonces le niegan esa posibilidad que Yasmín Camacho Quinn la asume sin ningún problema, de que en efecto su puertorriqueñidad va por encima del lugar de donde nació. Y en ese sentido me parece muy interesante de qué manera se han colocado aquellos detractores de la puertorriqueñidad, aquellas personas que ubican la puertorriqueñidad exclusivamente que se habla en español. Eso es un issue viejísimo en Puerto Rico. No olvidemos las críticas que tuvo en su momento la propia Nilita Vientos Gastón, que hablaba de que en Puerto Rico no podía haber, en la diáspora puertorriqueña, sobre todo en Nueva York, no podía haber literatura puertorriqueña si se escribía en inglés. Así que son diferencias, pero de mucho tiempo. Importante para nosotros seguir insistiendo en que la diáspora puertorriqueña se constituye en país puertorriqueño donde quiera que se encuentre. Que nosotros entendemos que hay una lucha importante que librar alrededor del país y de su futuro y de su desarrollo, que no solamente se libra aquí. Y podemos estar horas y horas y horas hablando del asunto, pero hoy sentarse a menospreciar el hecho de que algunos estemos felices, muchos y muchas estemos felices porque esta joven haya asumido su identidad puertorriqueña, que definitivamente le viene de manera directa a través de su madre. Ese es el apellido, el que utiliza, que reivindica la historia de su familia, que todavía, por lo menos en mi caso, yo no lo tengo muy claro, pero parece que hay una historia ahí de mucha necesidad y de mucho trabajo alrededor de insistir en su puertorriqueñidad allí en el lugar donde residen. Me parece que es súper importante traerlo de esa manera. No importa dónde toque la borinqueña, sea aquí, sea en cualquier otra parte del mundo, por una persona que se asume puertorriqueña, me parece que sigue siendo importante y de mucho afinque sobre lo que significa la identidad. Y como último, voy a traer el comentario de un joven que entiendo se crió en Toa Alta. Dice, en Toa Baja: nací en Santurce, crecí y me crié en Toa Baja. A mis 15, mis papás se mudaron de Puerto Rico. Yo no tuve ni voz ni voto. Intenté varias veces regresar, en la última ocasión a 5 días de María. Mis hijos nacieron en Honolulu, Hawái. Siempre, puñeta, siempre seremos boricuas. Esta es la expresión de un puertorriqueño que se siente aludido cuando le dicen, o cuando en el contexto del caso de Yasmín Camacho Quinn, se atreven a cuestionarle si es o no es puertorriqueño. Y estos son los ejemplos, y como este es múltiple, como este muchísimos, a través de todo lo que ocurre en el país diariamente.
y que hoy se ha exacerbado porque esta joven decidió ser puertorriqueña, correr por el país que entiende la representa. Usted puede entender mil cosas, no habla español y, en efecto, hay puertorriqueños que no hablan español hoy. Y esa es otra discusión igualmente. Así es que yo quería hablar con Rodrigo Otero Goico, que obviamente tendrá un programa de profundidad con relación al asunto de esta Olimpiada, lo que representa para Puerto Rico que esta joven haya tenido una medalla de oro, importantísimo. Esta es una Olimpiada que se atrasó un año por razón de la pandemia. Que hay una crisis en el mundo que los atletas han tenido que librar igualmente por ese problema que ocasionó de encierro de la pandemia. Estos no son gente que practica escribiendo, estas son gente que practica en el field. Sobre todo, un deporte como el de pista y campo, el atletismo. Y entre otras razones, también me parece importante llamar la atención de que Puerto Rico tenía, el comité tenía posibilidades o pensaba en términos de su esfuerzo allí a través de todas sus delegaciones, que pensaba que podía haber más medallas y no hubo más medallas. ¿Saben una cosa? Puerto Rico tiene un comité olímpico que a duras penas, el año pasado todavía se estaban librando la posibilidad de si iban o no iban, porque el gobierno de Puerto Rico no le quería asignar el dinero para poder completar el ciclo e ir a las Olimpiadas de Tokio. Los atletas puertorriqueños y las atletas de Puerto Rico tienen que hacer de tripas corazones para poder completar su trabajo de esforzarse y enfocarse en el manejo de su deporte, pero trabajar en mil cosas para poder vivir. Eso nada más lo hace cada vez más difícil. Y como quiera, compiten, llegan a las Olimpiadas, me importa torta si traen medalla o no. Esa es la representación de Puerto Rico, que se esfuerza pero 300, 400, 500% para poder estar ahí. Y se merecen todo nuestro apoyo. Del sofá, con la cerveza en la mano, es bien fácil criticar a los atletas puertorriqueños que no han traído medalla. Para mí, todos son héroes porque llegan a las Olimpiadas. Y finalmente, y este programa va a ser más corto, tenemos que ir a tratar de resolver los asuntos que están ocurriendo técnicos. El sábado pasado hubo una marcha en Rincón. Ahí está la imagen de la bandera de Puerto Rico. También está la imagen de la bandera de Puerto Rico blanca y negra, que como ustedes saben es parte de lo que se ha hecho. Se ha manifestado después del huracán María, partiendo de la crisis que vive social, política y económica Puerto Rico. En este momento no hay nada todavía sobre la mesa después que la Agencia Federal de Pesca y Vida Silvestre dijera que va a intervenir o dijera que está investigando en todo lo que tiene que ver las violaciones de leyes federales con relación a las especies en peligro de extinción que se dan allí en Rincón. Ustedes saben que ese es el planteamiento inicial, porque supuestamente todas las alegaciones apuntan a que se está construyendo en la zona marítimo terrestre. Después de eso, más importante aún, es el hecho de que el Departamento de Recursos Naturales no dice nada, las agencias pertinentes del gobierno de Puerto Rico no dicen nada, y el gobernador de Puerto Rico, sabemos que a preguntas nuestras el miércoles pasado, a duras penas, dijo que no le importaba hablar con el secretario sobre ese asunto, porque eso estaba en manos de las agencias que tenían asuntos adjudicativos. Yo voy a empezar por ahí para terminar este programa con el análisis de lo que significa que el gobernador de Puerto Rico le haya pedido al gobierno del presidente Joe Biden que intervenga en el asunto que provoca un conflicto laboral allí en los muelles
y que al día de hoy no se resuelve porque el gobierno de Puerto Rico tiene no menos de un monopolio después de que la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, y el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira, firmaran un acuerdo para que fuera Luis Ayala Colón, la compañía de transporte, que hiciera todo el trabajo relacionado con el movimiento de mercancía allí en los muelles. Dice el gobernador que lo que está haciendo es evaluar, después de evaluar las leyes aplicables para determinar las alternativas de intervención del gobierno con miras a terminar esta controversia que ha estado afectando nuestra economía, estuvimos insertados de manera proactiva y voluntaria en el proceso de negociación con el Departamento del Trabajo como mediador. Esto es súper importante porque el gobierno de Puerto Rico está diciendo que como mediadores no tienen la capacidad, el Departamento del Trabajo, de llegar a un acuerdo para lograr la resolución de este conflicto laboral. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico dice, vamos a invocar las leyes federales porque imagínate, nosotros no podemos hacer nada como mediadores. Este es el gobierno de Puerto Rico que dijo que tenía la capacidad para dirigir el país en momentos de crisis. Este es el gobierno de Puerto Rico que no ha logrado todavía que el país tenga un buen contrato de privatización en el primer esfuerzo de la Autoridad de Energía Eléctrica y que el gobernador del 32% y la comisionada residente Jennifer González entonces hoy le dicen al país que no tienen de otra que pedirle una mano al gobierno de Estados Unidos. Pero ellos no se supone que son tan capaces. ¿Cómo es posible que nosotros estemos hoy ante un gobierno que no tiene la capacidad de trabajar para resolver un conflicto laboral? ¿Dónde está el secretario del Departamento del Trabajo? No lo encontramos por ningún lado. El secretario del Departamento del Trabajo lo único que puede decir es que no hay acuerdo posible. Y entonces, dado que la situación ha creado un impacto significativamente negativo en la cadena de distribución de bienes y el comercio interestatal, he recurrido a solicitarle al presidente Biden que invoque las disposiciones de la ley Taft-Hartley para que el gobierno federal evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial. Es decir, que el gobierno de Puerto Rico incluso ha establecido que no tiene la capacidad ni de ir a los tribunales aquí. Pero la primera capacidad que no tiene es de mediación. Allí. Sentarse en la mesa de negociación con los trabajadores y trabajadoras de allí, de los muelles. Ahí es que yo digo, ponlo en la nevera. No hay país, lo que hay es gobierno. Yo los voy a dejar aquí. Nosotros vamos a tratar de bregar con el asunto que tenemos ante nos. Gracias por estar. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan también a Bonita-Radio. Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre estamos en iVoox, iTunes y Spotify, tipo podcast, y en YouTube, a donde yo creo que nos vamos a tener que mudar, pero bueno, ya mismo bregamos con eso. Gracias. Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y Vega Alta Coop. Nos vemos, éxito. Será hasta esta tarde, a las 5 de la tarde. Ya mismo les decimos por dónde encontrarnos. Hasta más tarde.